Dice el Salmo 128, bienaventurado el que teme a Jehová, bienaventurado el que anda en sus caminos. Desde lo más profundo de mi corazón, como pastor de la Iglesia Cristiana Montetabor, yo deseo que tú hoy seas un bienaventurado, que tú seas un bendecido el día de hoy, pero no como por obra de magia o como por arte de magia, sino que seas un bienaventurado porque temes a Jehová, porque andas en sus caminos. Son los deseos de mi corazón que la salvación, la libertad, la prosperidad, la santidad, la sanidad esté sobre nuestras vidas hoy. Y que esta palabra que vamos a estudiar hoy sea de edificación. Y yo sé que la palabra de Dios es de edificación. Le pido al Espíritu Santo de Dios que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para recibir la enseñanza de hoy, domingo 20 de junio. El libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, se cree que lo escribió el rey Salomón, hijo del rey David, nos dice en el capítulo 12, versículo 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, ojo con esas dos palabras, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Enseñar sabiduría de Dios, no sabiduría de hombres, sabiduría de Dios. Como predicador yo tengo que asegurarme y confirmar a través de la palabra que estoy enseñando sabiduría, sabiduría de Dios. Y este versículo nos dice que ese predicador hizo escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Deseo con todo mi corazón que los mensajes de la Iglesia Cristiana Montetabor te hayan llevado a escuchar la palabra de Dios, pero no solamente te hayas quedado ahí, sino que también te hayan llevado a escudriñar la palabra de Dios, porque es importante en nuestro caminar. Sabemos que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero no podemos quedarnos ahí solamente. Tenemos que oír y escudriñar la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver el principal motivo del por qué debemos hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Decía nuestro Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, nos dijo nuestro Señor Jesús. En el libro de los Hechos se resalta la condición de la iglesia en Berea. Berea era una población, una ciudad. Dice en el capítulo 17, versículo 10 y 11 del libro de los Hechos, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, o sea, quería decir, de una mente abierta, más dispuestos que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Qué hermoso, los creyentes en Berea no solamente escuchaban la palabra de Dios, sino que escudriñaban la palabra de Dios, la estudiaban, la leían, la repetían, la compartían. Estudiaban la palabra de Dios y con un propósito tremendo, para ver, o sea, si lo que les predicaban Pablo y Silas, para ver si estas cosas realmente eran así, para ver si enseñaban la verdad del Evangelio. Espero que tú lo hayas hecho y lo sigas haciendo. Escudriñar la palabra de Dios. No solamente escucharla, no solamente leerla, sino estudiarla, escudriñarla, desmenuzarla. No permitas, y utilizando una expresión muy coloquial, que te metan gatos por liebre. No permitas que te metan gatos por liebre. Escudriña en las Escrituras todo mensaje que tú escuchas. Escudriña las Escrituras. Deseo con todo mi corazón, como dice el versículo 10 del capítulo 12 del libro
de Eclesiastés, y vamos a leerlo, el capítulo 10, el versículo 10, perdón, del capítulo 12, dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Yo deseo con todo mi corazón que Dios, a través de su Espíritu Santo, me haya ayudado y me siga ayudando a través de su Santo Espíritu a encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad, como dice la Nueva Traducción Viviente. Yo anhelo y le pido en oración al Señor que me dé las palabras correctas, las palabras claras, las palabras sencillas de entender para predicar la verdad del Evangelio. Y eso dice el versículo 10. El rey Salomón decía: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Muy interesante el versículo 11. Y miren lo que dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Uy, habla de aguijones, habla de clavos hincados. Parece que doliera, ¿cierto? Aguijones y clavos hincados, dice, son las palabras de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. La Nueva Traducción Viviente nos dice: esas palabras basadas en la palabra de Dios muchas veces son dolorosas para ti y para mí. Nos incomodan a ti y a mí, nos disgustan, pero son necesarias, es indispensable que escuchemos la palabra de Dios aunque nos duela. Es indispensable que escuchemos la palabra de Dios aunque nos incomode. Es indispensable que escuchemos la palabra de Dios aunque nos disguste muchas veces. Es indispensable que escuchemos y escudriñemos esa palabra, aunque muchas veces creamos que va en contra de lo que pensamos. Nuestra naturaleza carnal y pecaminosa no querrá aceptar la verdad de la palabra de Dios. No querrá escuchar y mucho menos escudriñar la palabra de Dios. Muchas veces nos resistimos porque va en contra de lo que nos enseñaron de niño, o lo que la religiosidad nos enseña, o lo que el mundo nos enseña. Pero debemos hacerlo. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para hacerlo con un corazón abierto y con una mente abierta. Nuestra naturaleza carnal y pecaminosa no querrá aceptar la verdad de Dios, no querrá escuchar y mucho menos escudriñar. Pero recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, ya habían escuchado la palabra: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y habla de los que escucharon y creyeron. Pero mire, no se quedaron así. Y yo quiero que tú, que has escuchado quizás muchos de los mensajes de la Iglesia Montetabor por las redes sociales, no te quedes solamente en escuchar los mensajes de Montetabor. Quizás tú has hecho la oración de fe que hemos proclamado a través de las redes sociales, pero yo no quiero que tú te quedes en esa condición. Yo quiero que tú continúes escudriñando la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que lo hiciéramos. Escudriñar las Escrituras, porque ustedes piensan que ahí está la vida eterna. Así que debemos hacerlo. Y en esta porción bíblica del Evangelio de Juan, habla de los que escucharon y creyeron, pero no se quedaron en esa condición. Ellos permanecieron en la palabra de Dios y escudriñaron la palabra de Dios. Y eso los hizo libres. Y yo te digo algo: a los creyentes de Berea, de esa ciudad, que escudriñaban, estudiaban la palabra de Dios, no era fácil enseñarle palabra adulterada. Quiero repetírtelo: no era fácil enseñarle palabra adulterada, como hoy no es fácil enseñarle palabra adulterada a los creyentes
que estudiamos, que leemos, que escudriñamos la verdad del Evangelio. No era fácil enseñarle esa palabra dañada, adulterada, tergiversada, como la que muchos predican hoy. Y es una realidad fea, horrible, pero es una realidad. Hoy se está predicando mucha palabra adulterada. ¿Y por qué lo sé yo? Bueno, porque estamos en el fin del tiempo del fin. Y la palabra de Dios nos dice que antes de venir nuestro Señor Jesucristo debe aparecer de una forma tremenda la apostasía, que es la manipulación, la desviación de la verdad bíblica. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso el Señor envió este mensaje. Tú debes escuchar la palabra de Dios, creer, lógico, en el Señor, pero debes escudriñar la palabra de Dios, debes profundizar, debes sacar un tiempo para estudiar esa palabra. Muchos están predicando hoy una palabra adulterada. Y te digo algo, se incrementará en el tiempo del fin que estamos viviendo hoy. Se incrementará cada día esa corrupción. Y te quiero enfatizar algo, y no es que tú que me escuchas que te vuelvas un memorizador de las Escrituras, no. Que te las aprendas como un abogado a los libros de las leyes o un médico a los libros de medicina. No, es muy bueno memorizar la palabra de Dios, pero ese no es el propósito. El propósito no es memorizarla, el propósito no es recordarla, no. El sentido de la palabra de Dios es que abras tu corazón y permitas que esa palabra penetre en tu interior. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios no es solamente para memorizarla, no es estudiarla solamente. Debemos abrir nuestro corazón para que ella entre y nos cambie, nos transforme. Así como dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que esa palabra nos enseñe, nos confronte con la verdad, nos corrija, nos instruya, nos cambie, nos transforme, nos prepare, aunque nos duela, aunque nos incomode, aunque vaya en contra de los que nos enseñaron cuando niños. Segunda carta a Timoteo dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente, esta porción bíblica, y se lo voy a leer. Dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero que los que nos han escuchado desde que estamos predicando en este tiempo de pandemia a través de las redes sociales, permitan que esa palabra les enseñe, permita que esa palabra les confronte con la verdad, con su condición espiritual. Permitan que esa palabra les corrija, les instruya, les cambie, les transforme. Que esa palabra nos prepare. Todos estamos en ese proceso, por eso diariamente tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que sacar tiempo para eso. Debemos sacar un tiempo especial y hermoso para eso. Y te lo advierto, aunque esa palabra muchas veces nos duela, aunque esa palabra muchas veces nos incomode, y me incluyo yo. Yo no soy de los que predican y se creen los santos y los otros son los pecadores. No, yo también me incluyo. Yo también estoy en la lucha. Yo también estoy en el proceso de cambio y de transformación. Así que aunque esa palabra vaya en contra de lo que nos inculcaron desde niños, debemos estudiarla y debemos escudriñarla. Volviendo al libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. El fin de todo. Quiero leerles el versículo 12 también. Dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Nada hacemos con memorizar la palabra de Dios, con estudiar la palabra de Dios, si no abrimos nuestro corazón a esa palabra de Dios.
porque ella es la que nos transforma. Y recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, el conocerla a ella nos hará libre. Versículos 13 y 14 de Eclesiastés. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quiero repetirlo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, que sea buena o sea mala. Y habla del juicio de Dios. Habla del juicio de Dios. No podemos desligar el escudriñar las palabras de Dios con conocer el tiempo que estamos viviendo. Terminemos recordando lo que dijo el rey Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, y espero que en este grupo que nos escuchan, este grupo que hemos formado de muchas personas, no haya insensatos en este tipo de situación. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y te digo algo, escuchando inicialmente, escudriñando la palabra de Dios, aprenderemos ese temor hermoso a nuestro Dios. ¿Y por qué el Señor envió este mensaje hoy? Porque no solamente debemos quedarnos en escuchar la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y eso está bien. Y eso está bien. Pero debemos dar pasos más adelante. Debemos dar pasos más adelante. Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos escudriñarla. Debemos confirmar si lo que estamos escuchando en cualquier mensaje de cualquier predicador está de acuerdo y es basado en la palabra de Dios. Los ciudadanos, los creyentes de Berea, era imposible meterle gato por liebre, porque dice que ellos escudriñaban la palabra y verificaban que lo que Pablo y Silas le estaban enseñando era verdad. Que si eso estaba en la palabra de Dios y que si eso era lo que el Señor nos había querido enseñar. Escuchando y escudriñando la palabra. Y quiero repetirte, para ir terminando, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo dijo. Por eso yo creo que es importante y por eso Él mandó este mensaje. Quizás tú que me escuchas, incluyéndome, a mi persona también, quizás no estamos estudiando y escudriñando la palabra como es debido. Quizás no estamos sacando el tiempo como es debido, solamente nos estamos limitando a escucharla. Y qué bonito mensaje, y qué bien, y ponemos algo en las redes sociales o enviamos un mensaje que me motiva, y eso está bien. Pero no podemos quedarnos ahí, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que confirmar si lo que se ha predicado, pidiéndole al Señor que me dé las palabras más sencillas y más claras para hacerlo, que lo que yo he predicado vaya conforme a la palabra de Dios. ¿Y por qué el Señor enfatizó esto? Bueno, porque nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos dijo, y ya se lo leí en el Evangelio de Juan, escudriñad las Escrituras. Él nos los dijo. Y si Él nos los dijo, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Salvador, nuestro proveedor, si Jesucristo es nuestro intermediario, nuestro abogado ante el Padre, y Él nos dice que escudriñemos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él, y ellas nos llevan a realmente entender la vida eterna, yo te invito hoy en este sencillo mensaje a que lo hagas. Aún este mensaje profundízalo en tu Biblia. Tienes que tener una Biblia, tienes que estudiar la palabra de Dios, no memorizarla como te decía, como lo hace un profesional con los libros de su carrera. Y es importante memorizarla y es bueno hacerlo. Pero el Señor manda a decirte hoy que necesitamos escuchar y necesitamos escudriñar la palabra de Dios.
Estamos en tiempos difíciles, donde la apostasía está vigente y un gran porcentaje de los mensajes que se escuchan en iglesias cristianas están adulterados. Pastor, pero no hable tan feo y tan mal de la iglesia. Es que la palabra me lo advierte. La palabra me lo advierte. No vamos a escuchar hablar de la palabra de Dios en un bar o en una discoteca, no. Si la palabra está adulterada, si la palabra está en apostasía, es porque la estamos recibiendo de predicadores de la palabra de Dios. Entonces no permitas que te metan gato por liebre. Así que escucha la palabra de Dios, fortalece tu fe, pero no te quedes ahí. Estúdiala, escudriñala, memorízala y abre tu corazón para que ella nos continúe transformando. Vamos a orar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo coloco este grupo de personas que hoy domingo nos están escuchando. Este grupo de personas en diferentes ciudades y en diferentes países que escuchan estos sencillos mensajes que tú has enviado. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que toque sus corazones, Espíritu Santo de Dios, que las despierte y que les muestres que no se queden solamente en escuchar estos mensajes, sino que escudriñen la palabra de Dios en base a cada mensaje que escuchen. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro intermediario, el único intermediario, que tu Espíritu Santo convenza y redarguya a cada una de las personas que nos escuchan para entender la importancia de sacar un tiempo especial para estudiar diariamente la palabra de Dios. Diariamente estamos recibiendo basura y contaminación del mundo y del mundo religioso también. Necesitamos diariamente escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos la disciplina, danos la tenacidad, danos la perseverancia. Y principalmente, Señor, permite que tengamos un corazón blando para que esa palabra pueda entrar en nosotros y transformarnos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.